Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. El desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Principio general del derecho. Hola, ¿qué tal? Sean todas y todos bienvenidos a este espacio en Consulta Jurídica, un podcast dirigido a todas aquellas personas interesadas en conocer información práctica legal que puede salvarte la vida. Y es el caso del tema que vamos a abordar hoy. Hoy vamos a platicar sobre la detención legal e ilegal, cuáles son las características que nos pueden indicar que estamos viviendo una detención que es completamente legal o las señales que pueden ser las red flags para indicar que estamos viviendo una detención que es completamente ilegal. Y es por ello que el día de hoy tengo conmigo a un invitado muy especial y es el caso del licenciado Gilberto Pedraza. Él va a platicar el día de hoy sobre estas características. Primero agradecerte el tiempo por estar hoy conmigo y yo sé que fue bien complicado como establecer puntos de acuerdo, pero es un honor que hoy estés con nosotros en este espacio. Hola Dani, gracias mucho por la invitación. Sí, es un poquito complicado por el tema de las agendas, pero pues ya se pudo dar. Sí. Y pues muchas gracias por la invitación, un honor estar aquí. No, gracias a ti. Y bueno, primero que nada, yo creo que es importante brindar un poquito de contexto a la ciudadanía, a la población mexicana, sobre lo importante que es estar informado sobre cómo actuar frente al momento en que te detienen, ya sea de manera justa o injusta, hayas cometido o no el delito. Sí, así es, pues bueno, ya la actualidad en la que nos encontramos, pues sí se presta, ¿no? A que nos pueda tocar algún día, desafortunadamente, pues vernos en esta situación. Pero pues sí hay que tener en cuenta pues algunas actitudes que hay que tomar con la autoridad en caso de que el día de mañana pues nos llegara a suceder esto, ¿no? El artículo 16 de la Constitución establece pues un derecho que tiene cualquier persona, ¿no? A no ser molestado en sus posesiones, en sus papeles, en su libertad, si no es mediante un mandato escrito por parte de la autoridad. El artículo 16 también establece pues 3 excepciones en las cuales se puede ver pues afectada esa libertad, ¿no? Como cualquier derecho, pues no es absoluto, evidentemente el derecho a la libertad. Y el artículo 16 pues precisamente nos habla de 3 supuestos en los cuales una persona puede ser privada de su libertad, que es la flagrancia, el caso urgente y la orden de aprehensión. Ok, justo hablando de este tema de los 3 supuestos, generalmente se tiene la idea de que una detención únicamente puede ser realizada por un policía. ¿Esto es así o también un civil puede detener a otra persona? Bueno, en los supuestos de flagrancia, ¿no? Que la flagrancia pues se ha establecido que es aquello que resplandece a todas luces, que no es necesario tener un conocimiento específico, es decir, que cualquier persona, ¿no? Sin tener algún conocimiento especializado, se puede percatar en ese momento que se está cometiendo un acto, un hecho ilícito. La Constitución también pues permite a cualquier persona, lo faculta para poder realizar una detención de un sujeto que él considera pues que en ese momento está cometiendo un delito. Evidentemente pues hay una regulación diversa de cuando la detención la hace un civil a cuando la hace pues algún elemento de una corporación de seguridad pública. Ok, en los casos prácticos, o lo hemos escuchado probablemente de algún amigo, amiga, conocido, que muchas veces hay tema con el tema justo de la competencia. Y es, si por ejemplo yo voy en la carretera y me detiene un policía, ¿tiene que ser un policía federal o tiene que ser un policía local? Bien, sobre esto pues es un tema muy específico. Realmente hay ocasiones en las cuales quizá un elemento, ¿no? en una carretera federal, en una autopista federal o en una carretera estatal nos detiene por estar infringiendo en ese momento el reglamento, ¿no? El reglamento en carreteras y puentes federales o el reglamento estatal de tránsito. Y hay ocasiones en las cuales, derivado de una infracción de carácter administrativo, se pudiera desprender ya una cuestión de carácter penal, ¿no? Entonces, sobre esto pues ya también se ha pues pronunciado la Suprema Corte, que es nuestro máximo tribunal de justicia en el país, y ha establecido que tratándose precisamente de ese tipo de inspecciones que pudieran hacerse
en nuestra persona o en los vehículos que tripulamos, la autoridad judicial, es decir, el juez, pues sí tiene que ser muy meticuloso en esa situación, ¿no? Es decir, verificar si ese elemento de seguridad pública, pues primero estaba facultado, ¿no?, para realizar a lo mejor ese paro o ese parón a nuestra circulación, y posterior a ello verificar también si era correcto la inspección, la intensidad de esa inspección. Sí, justo. Y por lo cual se motivó, ¿no?, la detención. Sí, hablando de ese punto que mencionas, la intensidad, ¿cómo prevenimos cuando existen violaciones al debido proceso en una detención? Es decir, ¿cuál es el proceso correcto que se debe seguir para hacer una detención que sea completamente legal y sobre todo cercana, apegada a derecho? Bueno, hace varios años, pues ya la Suprema Corte precisamente resolvió esa situación, ¿no? Aquí la Corte pues establecía o identificó pues por ahí un conflicto, un problema entre ese derecho de los ciudadanos a no ser molestados versus la obligación que tienen las autoridades de prevenir y de investigar los delitos, ¿no? Entonces se daba pues como esta confronta. Entonces, a raíz de un caso y de varios casos que han llegado a la Corte, la Suprema Corte empezó a desarrollar ciertos matices, ¿no?, o ciertos parámetros que tiene que tomar en cuenta la autoridad para pues tener contacto con una persona, ¿no? Que esto lo llamó la Corte niveles de contacto. Uh-huh. La Suprema Corte estableció que existen 3 niveles de contacto entre un ciudadano común y corriente y una persona que ejerce funciones de seguridad pública, ¿no?, un policía, un guardia civil, un elemento de Guardia Nacional, etcétera. Y establece que son 3 niveles. El primero de ellos, pues, es una simple aproximación, ¿no? Yo me acerco contigo, yo soy un policía, y yo me acerco contigo y pues hago preguntas simples, ¿no? ¿Hacia dónde te diriges? Oye, ya es muy tarde porque estás aquí en este lugar, ¿no? Y es una simple aproximación. Para este primer nivel, pues no tiene que estar justificado que exista una sospecha de que se está cometiendo un delito, ¿no? Es una simple inmediación. Puede el elemento hacer ciertas preguntas y la persona, el ciudadano, pues no está obligado a quedarse allí con el oficial, ¿no? No está obligado. Ese primer nivel pues no requiere una justificación por parte de la autoridad. Tenemos ya un segundo nivel de contacto que sí requiere estar justificado, porque este segundo nivel pues ya el elemento de seguridad pública, el policía, pues ya puede realizar con mayor intensidad ese contacto. Es decir, en este segundo nivel pues sí implica una restricción temporal de nuestra libertad, ¿no? Y nosotros como ciudadanos pues sí estamos obligados a acatar las órdenes que nos esté dando la autoridad, ¿ok? En este segundo nivel, y el tercer nivel que ya es una detención en estricto sentido. Para este segundo nivel y para el tercer nivel, el elemento de seguridad pública debe contar con lo que la Corte lo ha llamado una sospecha razonable. O sea, ¿Okay? estar fundado Es en decir, algo. Que ese elemento de seguridad pública contaba con información, ¿no?, de que previamente esa persona o el vehículo que tripulaba esa persona cometió un delito o que en ese momento lo está cometiendo. Entonces, esa sospecha razonable pues consiste en esa información objetiva con la que cuenta el agente en ese momento, o incluso si la persona con la cual está sosteniendo la entrevista se percata el elemento policíaco que adquiere pues una postura desafiante o evasiva, sí puede entonces él incrementar esa intensidad, ¿sí? Pero la Corte ha establecido que se requiere una sospecha razonable. Esta sospecha razonable no puede estar basada en elementos discriminatorios, ¿ok?, como la apariencia física, la preferencia sexual, ¿no?, la clase social. Que venías con la música a todo y tal vez se les hizo raro. Sí, o que por mi apariencia a lo mejor piensen que yo me dedico a actividades ilícitas, ¿no? Ajá. Ese tipo de sospechas, ¿no?, o corazonadas, la Corte sí ha establecido que sí serán violatorias
de derechos fundamentales, ¿no? Pero si la autoridad contaba con una sospecha razonable, ¿no?, derivado de esa interacción que tuvo contigo, o porque contaban con alguna denuncia previa en la cual se dio cierta información de un vehículo, de personas con ciertas características físicas, estos elementos sí le pueden servir de base a un elemento de seguridad pública para incrementar entonces el nivel de interacción que tiene con una persona. Y justo lo que mencionas es muy importante porque generalmente tenemos esa idea, ¿no? Que necesitas cuando se acerca tal vez un policía o que vas manejando y va al lado, tienes que como verte serio o generar como un ambiente de confianza para que no tengan un motivo por el cual detenerte. Pero aquí con lo que mencionas es que realmente para que te detengan necesita haber un motivo que realmente esté fundado en algo completamente creíble y que también ellos tienen la responsabilidad de acreditar los motivos por el cual te están deteniendo. Aunado a ello, ya que te detienen y que sí tienen algún motivo para iniciar una detención, ¿cuál es la respuesta que tiene que tener el detenido? O sea, ¿qué hace, qué no hace para que sea un proceso lo más seguro para él? Bueno, imaginemos que derivado de esa interacción, ¿no?, o de ese nivel de contacto, pues se motivó a una sospecha razonable. Entonces, el elemento de seguridad pública pues ya puede proceder a realizar una inspección, ¿no? Una inspección tanto en su persona, esto sin invadir zonas íntimas, que eso ya requiere pues un control por parte de un juez, pero sí puede hacer una inspección a sus ropas y al vehículo. Si derivado de esa inspección se localizan objetos ilícitos de los cuales se desprende que se está cometiendo un delito, entonces pues sí, el elemento de seguridad pública tiene que seguir como un cierto protocolo, ¿no? Pues indicar el motivo de la detención, realizar la lectura de los derechos a las personas detenidas y también pues esos objetos que fueron localizados, realizar un cierto procedimiento que forma parte de un sistema de registro que se llama cadena de custodia, ¿no? Uh-huh. Esos objetos pues embalarlos, es decir, introducirlos en algún recipiente, alguna bolsa, caja de cartón, ¿no?, para no alterarlos, etiquetarlos y una vez que se realizó todo lo anterior, pues realizar el traslado hacia la agencia del Ministerio Público que le corresponda, ¿no? También la Corte ha establecido que ese traslado o esa puesta a disposición pues tiene que ser sin demora, ¿no?, porque también podría generar sanciones tanto delictivas, ¿no?, por parte de los elementos de seguridad pública, como también podría tener consecuencias dentro del proceso, sí, justo, si no se realizara. De este trayecto que hablas, ¿cuál es el periodo que les establecen? O sea, ¿se determina de acuerdo a la distancia en donde haya sido detenido o se genera un límite general? Bien, como tal, la Corte no ha establecido como un tabulador, ¿no?, que si está a 100 kilómetros es tanta distancia o tanto tiempo, ¿no? Realmente lo que se ha establecido es que el elemento que haga la detención, él tiene que justificar el tiempo que tardó en poner a disposición a la persona. Y esta justificación pues tiene que estar basada en elementos comprobables, ¿no? Porque, por ejemplo, podría darse el caso que sí, a lo mejor la carretera o la autopista estaba cerrada por un accidente, ¿no? Esto a lo mejor pues sí nos va a demorar en el traslado. O que se les descompuso, que ha llegado a pasar, ¿no? Se descompuso su camioneta y les toca ir por otra, o que les manden otra unidad y ya lo trasladan. O que durante el trayecto llegan personas a querer bajar, ¿no?, a la persona detenida, como querer ayudarlo. El proceso. Entonces, ese tipo de cuestiones, pues claro que sí podrían justificar, ¿no?, una dilación en esa puesta a disposición, pero pues todo eso tiene que estar sujeto a comprobación por parte de esos elementos. Cuando hay anomalías en el proceso, ¿tiene una injerencia en el caso en particular? Es decir, ¿la violación al debido proceso afecta, pues ahora sí que la sentencia que se vaya a determinar o los hechos? Sí, claro. Por ejemplo, si se justificara que la detención, que en un primer momento los elementos de seguridad pública dijeron que fue en flagrancia, resultara que no ocurrió en flagrancia
o en la forma en la que ellos dijeron, pues sí tendrá impacto dentro del proceso, ¿no? Nuestra Constitución, en su artículo 20, apartado A, fracción novena, así como el Código Nacional, en su artículo 97, 263, 264, establece algo que se llama, pues, prueba ilícita, ¿no? Que es aquella que es obtenida violando derechos. En este caso, si por ejemplo se realizara el hallazgo de ciertos objetos ilícitos, pero fue violando el derecho de libertad personal porque la detención no ocurrió en flagrancia, todos esos hallazgos pues eran ilícitos, ¿no? Claro. Entonces, pues sí hay una sanción procesal. O justo los casos que también hemos escuchado o hemos visto en películas, que espero que sean películas y que nadie haya sido víctima de este tipo de situaciones, pero cuando obtienen ciertas declaraciones por medio de torturas o prácticas violentas para intentar que la persona que está detenida diga algo que no le es conveniente a su caso, pero que necesitan como para darle el famoso carpetazo. Sí, pues bueno, aquí en nuestro país, derivado del 2008, hubo una reforma a nuestra Constitución y pues hicimos esa transición de un sistema de justicia penal a otro, ¿no? El sistema de justicia que ahorita tenemos pues es oral, basado en audiencias, ante la presencia de un juez. Y uno de los motivos por los cuales hicimos ese cambio de sistema fue porque en el anterior la gran mayoría de las sentencias de condena estaban basadas en la confesión de las personas pues acusadas, ¿no? Y gran parte de las veces pues esa confesión había sido arrancada mediante tortura. Ese fue uno de los grandes motivos, ¿no?, por el cual hubo este cambio. Entonces, eso pues se daba mucho en el sistema anterior. En este sistema que ahorita tenemos, que es acusatorio, realmente pues ya la declaración del imputado no es el pilar o la base de la sentencia, ¿no?, sino que pues al Ministerio Público se le exige, como en el sistema anterior, que pues justifique que evidentemente se cometió un delito y que esa persona fue quien lo cometió. ¿Los derechos del detenido cuáles son? Es decir, yo en el momento en que soy detenida y supongamos que sí, efectivamente cometí el delito y no hay dudas y sé perfectamente que me van a procesar, pero como cualquier ser humano tengo derecho al acceso a la justicia y también a un proceso respetuoso de mis derechos, de los que no pierdo independientemente de mi condición jurídica o el acto que yo haya cometido. En ese momento puedo exigir derechos, pero ¿cuáles son? Bien. El artículo 20, apartado B de la Constitución, establece cuáles son los derechos de la persona investigada y de igual forma en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales pues los replica en su artículo 113, ¿sí? Entre ellos, pues porque sí es un listado bastante amplio, pues establece el derecho a que se presuma su inocencia, ¿no?, que es uno también pues de los pilares, ¿no?, de un Estado democrático como es el de nosotros. Ser tratados como inocentes durante todo el tiempo que dure el proceso. Esto también implica pues no ser expuesto a medios de comunicación como una persona culpable, sino hasta en tanto pues exista una sentencia definitiva que así lo haya establecido. Entonces pues ser tratados como inocentes durante todo el tiempo que dure el proceso. Otro de ellos pues es a declarar o guardar silencio, ¿no? En caso de que nosotros guardemos silencio, ese silencio no puede ser usado en nuestra contra. Es decir, ese silencio no puede ser tomado en cuenta como un elemento negativo. Es que esta persona algo esconde, por eso pues no quiere declarar, ¿no? Entonces, el derecho a guardar silencio pues forma parte de un derecho de defensa, ¿ok? Entonces no se le puede obligar a la persona investigada a que declare. En cambio, si él decide declarar, lo que él eventualmente declare sí puede ser tomado en cuenta por el tribunal, ya sea que le beneficie o que le perjudique. Entonces tiene derecho a declarar o guardar silencio. Tiene derecho también a conocer el contenido de la investigación que existe en su contra. Para tal efecto, el Ministerio Público, pues la investigación que él inicia está contenida, ¿no?, en un expediente que se llama carpeta de investigación. Y esa carpeta de investigación pues contiene los registros de toda la actividad que realiza el Ministerio Público para efectos de su investigación. Si entrevistó a ciertas personas que son testigos,
si se realizaron dictámenes periciales, ¿no? A cargo de personas expertas, si cuenta a lo mejor con cámaras de seguridad, de vigilancia, si solicitó información a dependencias respecto a nosotros o respecto a los hechos que está él investigando. Entonces, el imputado o la persona investigada tiene derecho también a conocer lo que contiene ese expediente, ¿sí? Esa carpeta de investigación. Tiene derecho también a contar con un defensor. Si él no cuenta con los recursos o simplemente pues no quiere nombrar a un defensor particular, tiene derecho a que el Estado le proporcione un defensor de manera gratuita, ¿okay? Entonces él no tiene que gastar un solo peso en su representación dentro del proceso. Tiene derecho también a ofrecer elementos para su defensa, ¿okay? Entonces él tiene derecho también a ofrecer en igualdad de circunstancias a testigos, llevar también a sus propios peritos, solicitar información también a ciertas autoridades, a ciertas empresas, y si él no las puede conseguir de manera directa, tiene derecho a que se le auxilie para conseguir esa información, ¿sí? Tiene derecho a que el Ministerio Público lo auxilie para que él pueda llegarse de la información que por su propia cuenta él no puede conseguir, ¿sí? Entonces, esos derechos y pues algunos otros son los que, con los sí. que él cuenta. Igual es importante analizar cada caso en concreto, ¿no? Y sobre todo yo creo que también otra de las partes bien importantes a señalar es que a un abogado le tienes que decir la verdad. O sea, cuando tú llegas y se acercan a ti situaciones diferentes, porque platicábamos fuera de este espacio, que muchas veces toca ser la parte defensora del imputado o también de la víctima. Entonces es importante que ellos generen un ambiente de confianza para que únicamente tú puedas hacer tu trabajo con lo que tienes, que es real, y no ingerir como en falsas declaraciones que pueden complicar mucho más su proceso. Sí, claro, uno de los requisitos básicos, ¿no? O si hiciéramos como un tipo checklist, uno de los primeros requisitos que pedimos nosotros cuando nos entrevistamos con una persona que requiere nuestros servicios, pues es que nos cuente su versión, ¿no? Sí. De los hechos. Nosotros como abogados pues no podemos juzgarlos, ¿no? Quien los va a juzgar pues es una autoridad, evidentemente. Nosotros pues sí requerimos que las personas nos cuenten su versión, pues para ver qué estrategia o qué postura podemos asumir. Entonces siempre es muy importante cuando se está representando a una persona, pues que sí nos dé su versión sobre los hechos. Y hacerle también como ciertas prevenciones, ¿no? Mira, pues es que me tienes que decir la verdad, porque si tú me dices una cosa, a lo mejor yo te digo, mira, pues vamos a ofrecer a lo mejor esto, ¿no? Para corroborar lo que tú me estás diciendo. Pero si resulta que no es así como tú me dices, pues en lugar de beneficiarte, te voy a perjudicar, ¿no? Claro. Por ejemplo, si la persona imputada me dice, oye, ¿sabes qué? Es que yo no cometí ese delito, porque ese día que a mí me dicen que cometí ese delito, yo me encontraba en la playa. Entonces yo le digo, pues bueno, voy a pedir la información de tu teléfono para checar el GPS, voy a pedir a lo mejor información de tu tarjeta de crédito si hiciste pagos ahí en el hotel, voy a pedir información al hotel de tu reservación, ¿no? Entonces, si la persona nos está mintiendo, en lugar de beneficiarlo, pues lo vamos a perjudicar, ¿no? Claro. Entonces sí, pues es muy importante que nos cuenten su versión, ¿no? Siempre se les dice, pues bueno, al cura y a tu abogado, la verdad. Siempre les tienes que decir la verdad. Sí, y justo hablo de esta parte del ejercicio de la justicia. Creo que la materia de derecho penal es una de las más complicadas de ejercer. Es una opinión meramente personal. Y justo esto va a la idea de que creo que temporalmente tenemos autoridades que están siendo recientemente capacitadas en temas de derechos humanos. ¿Tú consideras que ahorita tenemos autoridades que ya hablan de procesos respetuosos, que buscan esa parte de no juzgar, sino de simplemente seguir el proceso para el imputado o la imputada? Pues bueno, como en todo, en todas las corporaciones y también acá en el campo laboral de los defensores particulares, pues hay elementos buenos y hay elementos malos, ¿no? Claro. Hay servidores públicos que evidentemente pues sí realizan su trabajo con profesionalismo, con objetividad, pero pues hay otros que a lo mejor no. Y esos pues lamentablemente son muchas veces los que manchan, ¿no? Claro. El prestigio o el concepto que tienen los ciudadanos sobre las instituciones.
Pero pues sí, nuestras autoridades, el Estado, ha procurado en estos últimos años capacitar a sus elementos en respecto de ciertos ámbitos, ¿no? De derechos humanos, de uso de la fuerza sobre todo, ¿no? Que muchas veces también ha ocurrido por ahí ¿Cómo algunos hacerlo, no? desenlaces pues un poquito tristes. El uso de la fuerza, el manejo de los indicios, derechos humanos, el llenado de informes relativos a alguna detención. Pero sí, a mí, desde mi punto de vista personal, me parece que sí el Estado ha estado pues prestando atención a esos temas, y pues lamentablemente, como en todos lados, como te digo, hay elementos buenos y hay elementos malos. Sí, justo como en todo, no es todo de manera pues blanco o negro, también hay grises, ¿no? Y de esta parte de justo de las sanciones que existen por parte de los procesos, cuando hay una violación al debido proceso, ¿cuál es la consecuencia más grave que se puede observar en los hechos al momento en que tienes ejerciendo una violación al debido proceso? Pues bueno, la consecuencia más grave pues sería precisamente que se declare la nulidad, ¿no? ¿Nulidad Tanto de completa? todos los elementos que se hayan recolectado, o incluso la nulidad de todo el proceso completo, ¿no? Porque también la Corte, y esto es un poquito a lo mejor más técnico, ha establecido pues las pruebas ilícitas, y también ha establecido lo que se conoce como efecto corruptor, ¿no? Es decir, que prácticamente la autoridad, toda su investigación estuvo basada en violaciones, ¿no? De manera pues constante, sistemática, a los derechos humanos de las personas investigadas, de tal forma que todo el caso pues ya está en duda, ¿no? O está en tela de juicio, de tantas violaciones que hizo la autoridad a lo largo del procedimiento. Ya está en duda pues el juicio o el proceso en su totalidad. Entonces pues sí es importante, ¿no? Que no se realice ese tipo de actividades por parte de las autoridades. En este caso que dices, me llama mucho la atención que un proceso puede llegar a ser completamente nulo solamente porque haya, pues ahora sí que problemas en este proceso que se realice, pero ¿es por parte de la autoridad o también por parte del abogado defensor? O sea, ¿las violaciones al debido proceso se pueden ejercer por ambas partes o únicamente es por quien detiene? Bueno, la función de un abogado defensor pues quizá es encontrar, ¿no? Como esos resquicios, o a lo mejor esas llagas, esos orificios que hay dentro de la investigación. Pero sí, aquí en nuestro estado, la Constitución, a quien lo faculta para la investigación de los delitos, pues es para el Ministerio Público, ¿no? El Ministerio Público pues sí tiene entonces una obligación muy grande, porque él es el órgano reconocido para investigar y para solicitar el castigo de esos delitos. Entonces, si la actividad del Ministerio Público se vio a lo mejor pues también manchada, ¿no? Por esas violaciones que realizaron pues varios de sus elementos, ¿no? Policías o peritos, o incluso los propios agentes del Ministerio Público, pues toda esa amalgama, ¿no? O todo ese conjunto de circunstancias que fueron realizando estas personas, pues van a tener ese desenlace. Hace unos momentos mencionabas el papel de los medios de comunicación en esto, y justo es que muchas veces cuando hay un caso que es mediático y que se filtra información por TikTok, redes sociales diferentes, se genera como esa parte de juzgar, ¿no? Y creo que también en ese momento las personas que estamos del otro lado, que estamos viendo ese diferente tipo de contenido por TikTok y que muchas veces también puede ser manipulado independientemente de la red social en la que lo estés viendo, generamos este juicio. Entonces, al momento en el que estamos violentando el momento en el que estamos ejerciendo esta violación al proceso de una persona que todavía no está siendo acusada, ¿cómo podemos filtrar este contenido de manera más respetuosa con los derechos de las personas para que los medios de comunicación no violenten pues a quien está siendo acusado y viviendo este proceso? Pues bueno, las últimas prácticas que se han hecho sobre quizá esconder el rostro, los ojos, los ojos o ciertos aspectos de la cara, o no hablar tanto sobre la investigación, es lo que pues sí permite que la investigación o el proceso no se pueda ver viciado, porque uno de los derechos de la persona investigada es no ser expuesta ante medios de comunicación como culpable, ¿no? Habrá casos en los cuales
esa exposición no tenga consecuencias dentro del proceso, pero habrá ocasiones en las cuales esa exposición sí tiene consecuencias dentro del proceso, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos pues más sonados en los cuales la exposición ante medios de comunicación sí tuvo un impacto en el proceso fue el caso de la ciudadana francesa, de Florence Cassés. Sí, ¿no? justo, un caso fuerte. Por ejemplo, en este caso, el supuesto operativo donde se da la detención de esta mujer francesa, incluso pues fue televisado, ¿no? Sí. Fue transmitido en los medios de comunicación. Se transmitió su cara, se le entrevistó en vivo y pues se expuso ante la opinión pública como una persona culpable. Uh-huh. A raíz, por ejemplo, de esa exposición que tuvo esta persona francesa, hubo las víctimas que fueron rescatadas ahí del cautiverio. Una vez que vieron esa transmisión en la tele, pues la pudieron identificar por la voz. Claro. Ah, sí, ella era la persona que me estaba cuidando en el cautiverio, ¿no? Yo nunca la había visto, pero por su voz, que ahora ya la escuché aquí en la televisión, me queda claro que es ella. Entonces, por ejemplo, allí, la exposición que tuvo ella ante los medios, sí tuvo un impacto, ¿no?, en el proceso. Habrá cosas en las que no, pero aquí, por ejemplo, esa exposición sí tuvo impactos dentro del proceso. Y es la parte justo que creo que es súper sensible, que es del ejercicio de los derechos, porque por una parte tenemos el derecho a la información, ¿no? Que todos los ciudadanos tenemos derecho a conocer qué está pasando en nuestro país, pero también el conocimiento de este tipo de casos previo a que se dicte una sentencia puede ser, pues, ahora sí que causal de hacer nulo el proceso y de permitir que personas que han cometido un delito no sean castigados, que incluso sean absueltos de lo que han cometido. Y en esta parte se puede compartir el contenido como de la carpeta de investigación posterior a que ya fue sentenciado, ¿o no? Bien, posterior a que ya fue sentenciado y ya la persona no cuenta con ningún medio de defensa que se pueda hacer valer, sí. De hecho, ha habido también asuntos que han llegado a la Suprema Corte donde ciertas personas han solicitado que expedientes pues delicados, ¿no?, de ciertos casos que se llevan aquí en el país pues sean públicos a través del Instituto de Transparencia, ¿no?, o de esta Plataforma Nacional de Transparencia. Entonces, pues sí, una vez que hay concluido los procesos y después de determinado tiempo, sí se puede abrir al público ese tipo de información. Lo malo es cuando la investigación, el proceso está en curso, ¿no?, y que se hace estas exposiciones, porque pues puede resultar contraproducente. Y en un estado democrático como el que es México, el de nuestro país, pues no podemos tener como esa filosofía o esa postura de que el fin justifica los medios. Claro. Pues realmente, pues no. No, y aparte atenta con la parte del ejercicio del Estado de Derecho, ¿no? O sea, no podemos tomar justicia por nuestra propia mano, simplemente tenemos que esperar a que sean los medios de justicia los que la ejerzan y que den cumplimiento a nuestras leyes. Así es. Bueno, otra de estas preguntas un poquito más personal, ¿dónde podemos contactarte? Si tenemos algún problema, que esperemos que nadie lo tenga, pero en caso de que sea así, ¿dónde podemos encontrarte? Bien, en Facebook me encuentran como Gilberto Pedraza. Yo únicamente me dedico a la materia penal. Okay. No llevo otra materia, rara vez. Entonces en Facebook como Gilberto Pedraza. Y también mi número telefónico pues es 44 33 51 17 64. ¿Sí? Entonces ahí en esos dos medios me pueden contactar. Perfecto, pues agradecerte mucho este espacio porque a pesar de que fue complicado se concretó y esta información es muy importante para las personas que nos están viendo a través de las redes sociales del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y que justo sepan cómo actuar, cómo no actuar y con quién pueden asesorarse, que es con un experto en materia penal, que es bien importante, que sea especialista, ¿verdad? Sí, claro, pues bueno, ya en el sistema en el que nos encontramos, el sistema penal, pues sí es muy necesario que la persona que represente a alguien que esté inmerso en un conflicto de carácter penal, pues sí tenga los conocimientos necesarios, ¿no? Porque sí ya el sistema penal se volvió muy técnico y sí es necesario que sea una persona pues capacitada la que represente a una persona, ¿no? Porque ahí está en juego pues uno de los bienes más valiosos como lo es la libertad.
Así es, Gilberto. Bueno, pues muchas gracias por el No, eres tú por espacio. la invitación. Y a nombre de todos los que hacemos posible este espacio, le agradecemos el favor de su atención. Lo esperamos en la siguiente transmisión del podcast En Consulta Jurídica. Que tenga un excelente día, tarde, noche, la hora en la que esté sintonizándonos desde las redes sociales del Sistema Michoacano de Radio y Televisión.